Hola, bueno, pues vamos a ver las lecturas del día de hoy, día 25 de julio, martes del 2023. Las lecturas que tenemos son las lecturas de los Hechos de los Apóstoles, ya que es la fiesta de Santiago Apóstol, mártir, el primer discípulo que fue asesinado. Es capítulo 4 del 33 hasta el capítulo 5 del 12 al 27 y seguimos hasta el versículo 33. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Jesús con mucho valor hacía muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pero Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y quisieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura es de Mateo, capítulo 20, del 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella le contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero Jesús replicó: no sabes lo que pides. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que los habían escuchado se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues tenemos aquí la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en la que se nos está presentando un suceso importante, en que pues se nos está dando un mensaje importante a cada uno de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer hoy en día. Pareciera que no, pero sí es así. Es importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque de lo contrario, pues entonces caeríamos en un error y no entenderíamos entonces qué es lo que debemos de hacer nosotros en la vida cotidiana. Lo vamos a ir explicando poco a poco. Recordemos que Santiago, el mayor, uno de los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé, pues es asesinado por orden del rey Herodes. Eso es importante que ustedes también lo tengan como un hecho histórico y que no se olviden de que la verdadera actitud de Herodes pues era de asesinar a sus propios compatriotas, porque Herodes era judío y él quería quedar bien con el pueblo, con la gente, principalmente con los del Sanedrín, porque pues no tenían mucha pues los del Sanedrín no querían que los discípulos siguieran proclamando el Evangelio, la doctrina de Cristo. Y Herodes quería quedar bien con ellos. Entonces, bueno, vamos a pasar a la lectura. Dice que
los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Es muy importante eso. Es una de las principales doctrinas o principal hecho que debemos nosotros de tener, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque muchos dicen que Jesucristo no murió, que Jesucristo no resucitó, que fue a vivir a Cachemira, que se fue a juntar con su mujer, que era María la de Magdala, que tuvieron hijos, y que los descendientes hoy en día viven en Francia. No, sí les digo que está buena la película, ¿no? Y eso que no es el código da Vinci, ¿verdad? Bueno, les digo todo esto porque hay mucha información equívoca y falsa, ¿sí? Y muy claramente los discípulos, ahora apóstoles, porque ya un discípulo pues, es el que escucha y obedece, un apóstol es el enviado, lo primero que estaban evangelizando es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era lo más importante, porque después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al tercer día de su muerte, acuérdense que son días de luz, no días de 24 horas, y 40 días y 40 años estuvo apareciéndose a los discípulos. Después de esto subió al cielo en una ascensión. No sabemos cómo se suscitó. Muchos dicen que una nube se lo llevó. Otros en la actualidad dicen, no, pues fue un ovni, fue un aparato. Los extraterrestres se lo llevaron, ¿no? Ya saben cómo inventamos cosas o inventa la gente cosas, ¿no? Y hasta saca películas y fotografías. Bueno, era lo que ellos predicaban principalmente, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 40 días y 40 años, 40 noches estuvo presentándose Jesús a sus discípulos. Y después, a los 40 días se fue. 10 días después, nuestro Padre Dios manda el Espíritu Santo a todos los creyentes, a todos los adoctrinados, a todos los que habían aceptado la doctrina de Cristo. Dice aquí que los discípulos hacían muchos signos y prodigios en todo el pueblo. Los apresan el Sanedrín. Acuérdense que el Sanedrín tenía guardia personal, no eran soldados romanos. Y el sumo sacerdote, que pues debió haber sido Caifás todavía, les dice, ya les habíamos dicho que estaba prohibido que estuvieran ustedes dando un mensaje de ese señor que se murió, y ustedes no se quieren echar la culpa de que somos responsables de que ese hombre haya muerto. Pues ¿quién más iba a ser el responsable? Pues ellos fueron los que lo juzgaron, le pidieron a Pilato que asesinaran a nuestro Señor Jesucristo, porque se había dicho que era hijo de Dios y nadie podía decir que es hijo de Dios. Hoy en día todos nosotros nos decimos que somos hijos de Dios y no nos matan por eso. Hoy en la actualidad, que bueno, ¿no? Porque imagínense, hay algunos países en la actualidad que está prohibido hablar de Dios, que está prohibido tener religión, que está prohibido, ¿sí?, creer en Cristo. Corea del Norte es un país, ¿no? Y algunos otros países árabes lo mismo, ¿no? Y algunos ortodoxos y ultraortodoxos judíos pues también nos detestan, ¿no? Todos los que creemos en Cristo y llevamos la palabra de Cristo a los demás. Aquí nos menciona que Pedro y los apóstoles muy claramente dijeron, es primero obedecer a Dios que a los hombres. Fíjense, entonces, primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas, obedecer a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos y aquí lo están predicando. Muy claramente les dice, Dios resucitó a Jesucristo. Ustedes lo mandaron matar colgándole en un madero, no se les olvide. ¿Sí? Hablaron con Pilato y lo sobornaron. Pero Dios lo tiene sentado a la derecha. Sí, así como dando a entender que que Jesucristo está sentado a la derecha de nuestro Padre Dios. Todo esto es una forma simbólica, ¿no? Porque ¿cómo va a estar sentado nuestro Señor Jesucristo? Pues si no están sentaditos ahí como sin hacer nada, ¿no? Es una forma para que nosotros lo podamos entender de que nuestro Padre Dios salió victorioso nuestro Señor Jesucristo con el poder de Dios. Ustedes dirán, bueno, pero Jesús era Dios. No, era el Hijo de Dios aquí. Cuando se fue de aquí ya nosotros lo conocemos como Dios Hijo. Y antes de que llegara aquí, era Dios. ¿Sí? Primero es Hijo de Dios y después Dios Hijo. Hijo de Dios en la tierra. Dios Hijo después de que lo conocimos en la tierra. Y antes de que llegara aquí, era Dios. Acuérdense que se rebajó en la condición humana para venirnos a salvar. Aquí lo dice en el Evangelio. Aquí ahorita lo vamos a expresar. Dice que haciéndolo jefe y salvador, dice Pedro, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Fíjense, muy claramente dice aquí que vino nuestro Señor Jesucristo
a perdonar nuestros pecados. Claro, los judíos en la actualidad dicen, eso es mentira, ¿cómo va a perdonar? El único que perdona pecados es nuestro Padre Dios. Exactamente. Y Jesucristo cuando vino, perdonaba los pecados. ¿Se acuerdan cuando le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados? Y lo criticaron. Y dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y vete. Y en ese momento el paralítico se curó y se fue. ¿Qué era más difícil? Sí, eso, ¿verdad? Pero así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Muy claramente dice aquí, Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados. Aquí lo dice. ¿Sí? Otorgarle a Israel la conversión, principalmente a los hijos de Israel. Y que no lo aceptaron, no quisieron. ¿Sí? Aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. No aceptaron a nuestro Señor Jesucristo que vino a perdonar nuestros pecados. Dice, testigos de esto somos nosotros, dice Pedro. ¿Sí? Y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. ¿Se dan cuenta cómo está hablando ya del Espíritu Santo que está en el mundo? Vivimos la era del Espíritu Santo hoy en día, hermanos, y tenemos que ponernos a trabajar. Esta respuesta los enojó tanto a los israelitas, a todos sus compatriotas de Pedro, ¿sí? Y los llevaron ante Herodes. Y entonces aquí dice que más tarde el rey Herodes, Herodes Antipas, no era Herodes el Grande, ese ya se había muerto, el que había mandado a matar a los niños cuando Jesucristo estaba chiquito, recién nacido, ¿verdad? Aquí era el hijo de Herodes, Herodes Antipas, hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, ¿sí? Y bueno, pues vemos cómo es el primer discípulo, el primer apóstol que es asesinado. No es el primero que murió, porque el primero que murió fue Judas Iscariote, que se trató de ahorcar y que no murió ahorcado, hermanos, ¿sí? Esa es otra historia, pero pues se las paso para que lo vean. Así lo dice Lucas. Nada más hay dos personas en los evangelios que hablan de la muerte de Judas Iscariote. Mateo dice, y el que lo traicionó a Jesucristo, al maestro, y se fue a ahorcar. Pues se fue a ahorcar, pero no terminó ahorcándose. Lucas sí dice que al quererse ahorcar se rompió la rama y cayó y del fregadazo, bueno, pues murió, ¿no? Pero no alcanzó a ahorcarse, ¿no? O sea, que Dios no le permitió que eso hiciera, porque el suicidio es pecado. Es estar en contra de Dios. El único que te puede quitar la vida es Dios. Es muy importante esto también que lo veas, hermano, porque muchas veces nosotros estamos en nuestra vida en situaciones críticas que casi nos morimos y no nos morimos. Yo creo que cada uno de ustedes tiene unas experiencias de ese tipo, ¿eh? Y más la gente ya adulta, mayor de 40, 50 años, pues tienen eso, ¿no? De que, hijo, yo estuve a punto de morir, no me morí por no, porque no te tocaba. Aunque te pongas, si no te toca, no te mueres. Y a veces estás escondidito en tu casa, ahí tranquilamente, y de todas maneras, si ese día te toca, ahí te mueres. Sentado viendo la televisión, o viendo el celular, acostadito, dormido, no sé, pero ahí te toca porque ese día te toca. Dios sabe cuándo te vas y cuándo no te vas. ¿Sí? Es muy importante eso. Yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo me di cuenta de que había un señor que no lo dejaban salir, ya estaba grande. Se vino la pandemia y no lo dejaban salir a la calle para que no se fuera a contagiar. Era una persona como de 80 años. Y pues estuvo un mes, 2 meses, 3 meses, pero llegó su hermano a visitarle. Y sin darse cuenta, su hermano traía ya el virus del COVID. No se le había presentado a él de una forma exagerada. Pues no lo contagió a su hermano y su hermano murió y él no se murió. El que lo fue a visitar, él sigue vivo hasta en la actualidad. Pero llegó y lo contagió y se murió el señor. Y eso que lo cuidaban de que no saliera. Se hubiera muerto de otra cosa, pero se murió de COVID. ¿Por qué? Porque era el día que le tocaba. Se estaba cuidando, ¿sí? Y no murió. Y así hay mucha gente, ¿no? Que ha sido asaltada. Hay gente que no muere en un accidente catastrófico y dicen, ¿cómo salió libre cómo la libró? Pues no le tocaba. Bueno, ese es un ejemplo que les pongo, ¿no? Bueno, leamos el Evangelio. Bueno, ya lo leímos, vamos a explicarlo. Y bueno, pues antes de esto, pues quiero decirles que esto que nos está diciendo aquí hay que tenerle mucha fe en Dios, hay que tenernos que poner a trabajar con los dones del Espíritu Santo, así como Pedro lo estaba diciendo, ¿sí? Y aceptar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que si nosotros morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo, el día que Él diga.
No les voy a decir que el día del juicio final, porque luego piensan como que el apocalipsis, el fin del mundo. No, hermanos, no, 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 no. Dice el fin del mundo malo, el fin del mundo perverso, el fin del mundo pecador. ¿Sí? Muchos dicen el fin del mundo es que se va a acabar todo lo mundano terrenal y andan hablando de que va a caer unos meteoritos y que va a caer una lluvia de fuego y que ya se van a despertar los ángeles, que Dios los tiene dormidos ahí en el río Éufrates. Y, ay, no, no, pero hacen unas historietas y unas películas que miren, no sabemos. Jesucristo mismo lo dijo, no, ni el Hijo del Hombre sabe el día y la fecha. No sabemos la hora. Hay signos, ¿no? Y nos dijo, van a ver cosas en el cielo raras, increíbles, el sol se va a ocultar, lo vemos que se oculta cuando hay eclipses, la luna se pone roja con una cesación de fenómenos astronómicos, ¿sí? Va a haber tsunamis, va a haber terremotos, va a haber guerras, pues todo eso siempre ha habido. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, sí, la guerra de Vietnam, o sea, muchas guerras. Sí, y más antes, pues las guerras de las cruzadas y bueno, no, infinidad de situaciones siempre ha existido. Acuérdense que mientras esté existiendo el hombre, siempre habrá los jinetes del apocalipsis. Siempre nos dicen que son ángeles, ¿no? Los jinetes del apocalipsis, ¿no? Pues bueno, son cuatro señores o cuatro individuos o cuatro ángeles, si ustedes le quieren llamar así, que es la muerte, el hambre, ¿sí? La guerra y la peste. La peste son las enfermedades, ¿no? Sí. Bueno, después hablaremos de eso con más detalle, ya lo hemos explicado en otras pláticas que hemos subido en el YouTube. Pero bueno, vamos con el Evangelio. Recordemos que es la fiesta, hoy es la fiesta de Santiago el Mayor, hijo del señor Zebedeo y de la señora Salomé. No, no tiene nada que ver la bailarina, esa es otra Salomé. Sí, desafortunadamente tienen el mismo nombre, ¿no? Para la señora, la mamá de los hijos del señor Zebedeo, ¿sí? Que era Santiago el Mayor y Juan. Bueno, lo matan al pobre Santiago, ¿no? ¿Sí? Es el primer discípulo asesinado. Y bueno, aquí en el Evangelio, fíjense lo que pasa, ¿no? Dice que en aquel tiempo, sí, se acercó la mamá de estos señores, la señora Salomé, no nos menciona el nombre aquí, pero ya en otros lados vemos que es la señora Salomé, ¿verdad? Y con sus dos hijos, ¿no? Y se hinca ante nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y le dice una petición, y Jesús le dice, bueno, ¿qué quieres? Dice, quiero que ordenes que cuando estés tú en tu reino, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? O sea, como para qué. O sea, yo no sé la señora o sea, qué mentalidad tiene o qué sueños tiene, o sea, está descontrolada, ¿no? ¿Cómo es posible que, a poco creen que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el reino iba a estar sentado sin hacer nada y nada más viendo cómo se acaba el planeta Tierra, como si nada más fuéramos nosotros los únicos? Nuestro Padre, nuestro Dios, el Padre Todopoderoso, es creador de todo lo que existe, planetas, universos, galaxias, todo, todo lo que ni hemos conocido ni conoceremos. Él es el creador de todo, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo está allá con nuestro Padre Dios, que es Dios mismo, que se rebajó en la condición humana para venirnos a salvar. Aquí ya lo acaba de mencionar también este versículo. Bueno, es importante entonces tú que lo denotes y no caigas en el error, ¿sí? De decir que nuestro Señor Jesucristo está sentadito, ¿no? Y esta señora está pidiendo dos cosas raras, ¿no? Que sus dos hijos estén uno a la derecha y a la izquierda. Pues ¿qué piensa que es un reino así como el de Inglaterra, como el de España, como el de Dinamarca? O sea, no inventes. ¿Se dan cuenta cómo la ignorancia avanza definitivamente de una manera violenta? La señora no sabe qué pedir. La mamá de estos señores, de estos dos discípulos, de estos dos apóstoles de nuestro Señor Jesús, son sus hijos, ¿no? Ya saben que las mamás, ay, ¿cómo piden cosas por sus hijos? No, 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 a veces piden cosas fuera del lugar, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Que eso pues vaya a cumplirse, ¿no? Sí, no, pues no inventen. ¿Sí? Los hijos los tenemos que educar. Y no educar en las cosas materiales y mundanas y terrenales, sino los tenemos que educar en las cosas espirituales, en la moral, en el amor a Dios, ¿no? Bueno, Jesús le dice, no me toca a mí, dice, concederles eso. Solamente es para aquellos que nuestro Padre Dios lo tiene destinado. Y dice que los otros 10 discípulos, incluyendo Judas Iscariote, se enojaron con ellos, ¿no? Recuerden que, miren, los discípulos no creen que, ay, se llevaban muy bien y hasta jugaban fútbol, ¿no? Y todos hasta jugaban cartas, ¿no? Y hacían bromas entre ellos. No, hermanos, no.
Ya se los he platicado en otros tiempos, en otras pláticas, ya les he dicho que la situación era muy difícil, muy precaria. ¿Sí? Había 6 apóstoles que se conocían muy bien, les voy a volver a repetir. Simón Pedro, que vivía en Cafarnaún, y su hermano Andrés. ¿Sí? Cerca estaba Betsaida, y ahí vivía Felipe y Natanael, que le decían Bartolomé. Bartolomé es un apodo, hijo, Ptolomeo, sí, hijo de Ptolomeo, sí, pero su nombre era Natanael. Natanael y Felipe vivían en Betsaida, cerca de Cafarnaún, y conocían a Simón, Pedro y Andrés. Y los hijos del señor Zebedeo eran arreglador de redes. Les decían los hijos del trueno, los aborígenes, así les decían, ¿no? Vivían cerca ahí, eran arreglador de redes. Ellos 6 se conocían muy bien, se llevaban muy bien, entre comillas, ¿no? Pero aquí se enojaron los otros con ellos por andar pidiendo cosas tan raras, pero en realidad no lo pidieron ellos, los pidió mami. Ah, o sea, ya saben que las mami siempre piden cosas raras, ¿no? Bueno, los otros 6 discípulos, pues no tenían mucho conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco de ellos, de esos 6 que les acabo de mencionar. Por ejemplo, Judas Tadeo y Santiago el Menor eran primos de nuestro Señor Jesucristo, familiares, ¿sí? Eran hijos del Señor Cleofás, ¿sí? Teníamos a Mateo, que también era hijo de un señor Cleofás, no sé si era el mismo papá de los hijos bueno, de Judas Tadeo y de Santiago el Menor, no sabemos, a lo mejor era otro señor que se llamaba igual, ya o sea que los nombres se repetían, ¿no? Había mucha gente, no había apellidos como para diferenciarlos, pero posiblemente era el mismo señor, pero lo tuvo con diferentes mujeres, ¿no? A lo mejor enviudó, no sé, o se divorció, no sé, o a lo mejor era otro señor. Pero bueno, estos eran familiares de nuestro Señor Jesucristo. No tenían nada que ver con los pescadores, con los arregladores de redes, con Felipe y con Bartolomé. O sea, no tenían nada que ver con ellos. ¿Sí? Eran distintos. Ellos así que se sentían o querían sentirse que como eran familiares de nuestro Señor Jesucristo, pues eran muy consentidos. Pues no, porque aquí el que siempre anda presumiendo de que era consentido es el Juan, el hijo del señor Zebedeo, siempre anda diciendo, ay, yo, el discípulo más amado, ay, que puso un termómetro para ver que era más amado que los demás. Ya parece que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer pues esos tipos de separaciones, ¿no? Pues no. Y si hubiera sido así, pues qué, entonces qué nos importa eso, ¿no? Pero bueno, este señor le gustó presumir, y pues presume Juan siempre de que era el discípulo amado. Está bien, ¿no? Pues, tú también presumes, ¿no? Tú te sientes muy católico, te sientes muy cristiano, ¿no? Que vas a misa todos los días, te confías así como comulgas, ¿no? Y ayudas en la iglesia, en la parroquia, a barrer y trapearla, o vendes quesadillas y sopes y el dinero se lo das al padrecito, ¿no? Sí, ¿no? Y eres uña y carne del padrecito, ¿no? Sí. Casi casi le limpias los zapatos, ¿no? Ah, ya sabes, ¿no? Te sientes muy acá, ¿no? No, ya hasta lees las lecturas, ¿no? Y hasta das explicaciones, rezas el rosario, ¿no? Uy, no, ya te sientes, qué bárbaro, ¿no? Ya casi casi todo un ministro o una sacerdotisa, ¿no? Cuando son mujeres, ¿no? Ah, ya se sienten que qué bárbaro, no hay ni quien las baje de los altares, ¿no? Y ya hasta caminan así como meneándose, ¿no? Como diciendo, ya casi estoy flotando, ¿no? Porque, uy, no, ayuda en la iglesia, qué bárbaro, ¿no? Sí, ajá. No, hermanos, seamos sencillos y humildes, ¿sí? No caigamos en esas actitudes. Bueno, y les acabo de mencionar 2 discípulos más. De los 6 que les acabo de mencionar, o sea, serían 2 más, 8. Pero tenemos a Tomás y a Mateo. Mateo, que era recaudador de impuestos, un publicano. Tomás, que era su apodo, o sea, en realidad se llama Judas Tomás. No tenía nada que ver con los demás. Y mucho menos Judas Iscariote y Simón el celote, ¿sí? De la secta de los celotes. No eran elotes para comer, celotes, celote con Z, celotes. Bueno, no tiene nada que ver con los discípulos y pues no se llevaban bien entre ellos. Aquí vemos que pues se enojan los 10 en contra de estos 2 discípulos, con estos 2 apóstoles, ¿verdad? Y bueno, pues aquí no lo está contando Mateo, eso no nos lo cuenta Juan, ¿verdad? Pues no, porque decir, ¿cómo voy a andar contando estas cosas si yo soy el consentido del maestro, ¿verdad? Bueno, esto no lo contó Juan, no lo contó Mateo, ¿verdad? Ha de haber dicho, no, yo sí les voy a decir la neta del Juanito, ¿eh? Lo quieren mucho al Juanito que porque ayuda, porque apoya, porque es buena onda, Juanito por aquí, Juanito por allá y por todos lados Juanito, sí, el hijo del señor Zebedeo, ¿verdad? El que se dice que es el consentido, ah, sí. Y por eso Mateo dice, Nel, ¿cuál? Sí, andan pidiendo cosas raras. No ellos, fue su madre. Ya saben que como les digo, las mamás, ¿cómo piden cosas, no? Las mamis, ay, esas mamis, de veras, qué bárbaras. De veras. Bueno, se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús reuniéndolos les dijo,
A ver, miren, los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No debe de ser así entre ustedes. El que quiere ser entre ustedes el más grande, tiene que ser su servidor. ¿Quiere ser el número uno? Tiene que servir a los demás. Y todos dijeron, nah, yo servirle a Pedro, nah, yo servirle a Juan, nah, el presumido. Y yo servirle a Judas Iscariote, pues si me cae regordo, ese condenado Judas. Ah, porque todos eran de Galilea, menos Judas Iscariote era de Judea, de otra provincia, Hagan de cuenta que unos eran de Catepec y otros eran de Nezahualcóyotl. Otros eran de Cuautitlán Izcalli y otros eran de Tultitlán. Otros eran de la Gustavo Madero y otros eran de Xochimilco. Sí, o sea, distantes. Estoy hablando de la Ciudad de México, sí, de las alcaldías de la Ciudad de México y de las provincias del Estado de México. O sea que, pues no se iban a llevar muy bien, ¿no? Pues, sí, ya saben que siempre hay diferencias, ¿no? En un país siempre hay diferencias, los que viven en la costa, los que viven en el centro, los que viven al norte, los que viven al sur, ¿no? Y entonces, pues, Judas Iscariote era el único de los 12 discípulos que no era Galileo, no vivía en Galilea. Vivió él en Judea, o sea, al sur de Jerusalén. Y Galilea está al norte. Bueno, les digo todo esto para que se den cuenta que no se llevaban muy bien los discípulos, hermanos. No, no. Porque muchas veces nosotros pensamos eso, que los discípulos vienen a todo dar, ¿no? Y hasta jugaban matar y deriderón, ¿no? Ajá. Iban al cine juntos, no, pues no había cine entonces. Iban al teatro, no, tampoco había teatro. Ah, bueno, sí había teatros, los teatros romanos, ¿no? Pero no iban a ellos, no, 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 no. Iban al Oxxo, ahí no, ya está haciendo comerciales, ¿verdad? No, no iban a la tienda juntos, ahí se echaban sus copas, ¿no? Su cervecito, y que, onda, pues ahora sí, compadre. No, hermanos, no. Tenían sus diferencias. El único que los unió y les quitó esas diferencias fue nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo pueden ustedes investigar y estudiar, para que lo tengan ustedes bien en orden. Sí, yo nada más les estoy explicando lo poco que yo sé, pero ustedes tienen la última palabra. Búsquenle, estudienle y pídanle al Espíritu Santo que los guíe. Y no solo eso, sino que les dé la forma de cómo ponerse a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Ah, sí, ¿no? Porque después nada más están metidos en hacer cosas en su casa, sin hacer cosas que Dios quiere que hagan, y están preocupados por su vida, por bajada, y por caminar y no caminar, y que me duelen las rodillas, y que ya me duele el dedo gordo de la mano derecha, que porque ya tengo la enfermedad del gatillo, ¿no? Ya saben cómo somos, siempre tenemos pretextos para todo, ¿no? Sí, y cuando estamos grandes, peor. Ah, no, si ya mayores de 40 50 años, no, ya todo nos duele. Sí, pero cuando estamos jóvenes, no, pues la noche es joven. Ando con una muchacha, tengo hijos, ando con otra, tengo hijos, ando con otra, con otra, con otra. Y así andamos, ¿no? Y las muchachas para todos lados andan, ¿no? Que ya ni se quieren casar las muchachas. Uy, no, yo conozco una que no se quiere casar. No, yo casarme en él. ¿Tener hijos? No. Ah, no, porque hoy en la actualidad estamos en el año 2023, en el año 5783 judío. Ya las mujeres no se quieren casar, ¿eh? Quieren vivir un rato con la pareja, un medio año, unos 3 4 meses y cambio. Como si fuera fútbol, ¿no? Sale, sale el fulano güero chaparro. Ahora me avento un panzón chaparro. Y no, así son las muchachas de hoy en día, ¿no? ¿Sí? Y oye, vas a andar conmigo, oye, necesito que construyas un cuartito en la azotea, ¿no? Porque fíjate que no me alcanzó el dinero. Y ay, el novio, pues y ya después de que la construyó y todo, ¿sabes qué? Que terminamos, ya no quiero andar contigo. Ah, no, así son las muchachas hoy en día, ¿eh? Y si no, también los muchachos, ¿no? No, ando con esta y después con otra y que tenga hijos, no importa. Pues, ¿qué tiene de malo? Pues, así ya me evito yo tener hijos con ella. No, hoy en día la juventud está... Bueno, no sé en qué país vivas tú. Si vives aquí en la Ciudad de México, eso no pasa aquí. No, aquí somos bien a todo dar, sencillos, humildes, carismáticos, y no somos argentinos, ¿no? No, siempre lo primero que pensamos es en casarnos por la iglesia, ¿no? Y por el civil, tener hijos y cuidar de la mujer, ¿no? Ajá, sí, y la mujer pues nada interesada siempre en el amor. El amor es lo principal que debe subsistir en la pareja, ¿no? Y siempre piensa primero en la familia, ¿no? Ajá, sí, cómo no. Bueno, ay, ustedes sabrán más que yo de esto. Yo solamente les digo lo que me han contado el primo de un amigo que me dijo que así son las cosas, ¿no? Pero yo no lo he visto, ¿eh? No, no, no. Bueno, se enojaron y les dijo Jesucristo, el que quiera ser grande se tiene que poner a servir a los demás. Si el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Órale, ya en unos términos ya más de radicales, ¿no? Su esclavito. ¿Sí? Bueno.
Dice, igual que el Hijo del Hombre. Fíjense, Jesucristo no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Se dan cuenta cómo muy claramente lo dice? Vino a perdonar nuestros pecados y vino a salvarnos del pecado nuestro Señor Jesucristo. Claro que los judíos pues esto no lo aceptan, ¿no? Dicen, ay, eso no es mentira, ¿cómo creen? Jesucristo es un profeta de quinta, sí, de nuestra raza, ¿no? Pues imagínense uno de su raza de quinta y ya pasaron 2023 años aproximadamente y todavía la doctrina de Cristo no desaparece, ni desaparecerá, porque muy claramente dijo Jesús y dijo Dios, los hombres pasarán, pero mis palabras jamás, nunca van a pasar. Bueno, hermanos, espero que esto les haya servido a ustedes para que tengan ustedes conocimiento de que pues hoy es la fiesta de Santiago el Mayor. Se hace una fiesta de acordarnos de que fue el primer discípulo, el primer apóstolo que fue asesinado por Herodes, un compatriota del reyero. Ay, para eso sirven los reyesitos, ¿eh? En el palacio. Ah, no, pero primero los pobres. Sí, ajá. Sí, sí. Acuérdense lo que dijo Jeremías el profeta, ¿no? Maldito el que confía en quién. En el hombre. En el hombre y en la mujer, ¿eh? Ah, sí, porque el hombre es masculino, ¿no? El hombre, nada más hay dos, ¿eh? Hombre y mujer, no hay más, ¿eh? Perdón, perdón, pero nada más hay dos. Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Muy claramente lo dice así el profeta Jeremías. Ya si ustedes no quieren creer en nada de esto, hermano, no tiene caso que sigas estudiando ni escuchando esto. Nada, no. Mejor sigue tu vida así, desperdíciala. Pero el día que te mueras, ahí va a ser el problema, ¿sí? Porque te vas a acordar y vas a decir, ¡ay, sí existe esto! Si era de veras. No, ya te cargó el payaso, amigo. Ya. Sí, porque hay mucha gente que en la actualidad no cree, ¿no? Ni quiere aceptar esto. Y pues va bajo su responsabilidad, ¿no? Y como decía un pastor cristiano, ¿sí? Es mejor creer por lógica. Porque si no crees, ¿y qué tal si esto sí es cierto? Ya te cargó el payaso. Y si tú crees y esto no existe, ¿qué tuvo de malo? Pues nada, estuvo bien, hiciste una vida buena, según las escrituras, ¿no? No existe Dios, bueno, está bien, pero viviste bien, haciendo el bien, y ya no pasa nada. Pero si te mueres y tú no hiciste nada, y no creíste nada, no te pusiste a trabajar con los dones del Espíritu Santo, y todo esto no crees, y si existe, no, hermano. Yo creo que ya ni el payaso te va a cargar, ¿no? La mamá del payaso, ¿no? Y no, la mamá payasa, ¿no? Sí. Ah, qué mamá tan payasa, ¿verdad? La de que te va a cargar el payaso. Bueno, hermanos, que Dios te bendiga.